Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo Valparaíso, de Lewis y Stefan Malz, autores de juegos que me encantan como Edo, como Rococó, la verdad, pepinacos, Eurogame alemanes, guapo guapo. DLP Games, aquí a España lo va a traer la gente de Arrakis, un abrazo enorme de aquí a Quique, a Jaime y a Jorge. Ilustrado maravillosamente por Michael Menzel, 2 a 5 jugadores, partida de unos 45 minutillos a 2 jugadores, y a 90 tranquilamente eso os va a ir si jugáis al máximo de jugadores, para más de 12 años. Juego de programación de acciones con una vueltecita de tuerca bastante graciosa. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Valparaíso de Lewis y Stefan Malz, grandes autores, me gustan mucho. DLP Games, la editorial de Rainer Stockhausen, juego de 2 a 5 jugadores, partidas de unos 45 a 90 minutos, más de 12 añitos. Ilustraciones de Michael Menzel, madre mía, qué bien pinta este señor. Es como yo, pero pintando bien y teniendo talento y teniendo carisma y teniendo dinero, en fin. Instrucciones. Llena de dibujitos, ilustraciones en un perfecto inglés. La gente de Arrakis lo va a sacar en español. Esperemos que con un poco más de fortuna que las instrucciones en inglés, que tienen lagunas por todos lados. Miren, en inglés y en alemán, en esta edición. Tenemos aquí un token que es el de jugador inicial. Tenemos los componentes que van a tener todos los jugadores. Tenemos colores de los distintos jugadores. Tenemos aquí rojo, lila, azul, amarillo, el verde. Tenemos aquí los recursos. Tenemos la panoja. Tenemos de 1, de 2, de 5 y de 10. Tenemos un relojillo de arena que funciona con una mecánica. Tenemos aquí las cartas que iremos poniendo en el Trading Oversea. Y tenemos los distintos tiles, las distintas losetillas de mercado, de la A a la E. Un grupito como esto. Esto concretamente es la de la letra A. Los tableretes individuales de cada jugador, que lo tendremos por este lado. Tenemos 5, uno para cada jugador, 5 con premio. Y esta maravilla de tablero que tenemos ilustrado por Michael Menzel. A ver, si no muero atropellado por el tablero, tenemos, fijaos qué cosa más re bonita por los clavos de Cristo. Tenemos un lado para 4 o 5 jugadores y tenemos un lado para 2 y 3 jugadores, un poquito más pequeño. Y básicamente esto es lo que nos trae este Valparaíso. Os lo monto en un segundo y vemos cómo va. Pues ya tenemos aquí medio montada una partida a este Valparaíso. Os lo pongo por el tablero de 4 o 5 jugadores, el de 2-3 es un poco más pequeño, tiene unas mínimas modificaciones en el tablero, pero la mecánica es básicamente la misma. ¿En qué parte se divide el tablero? Tenemos un tablero común para todos los jugadores y los tableros individuales. Voy a explicaros lo que es todo este mamotreto que tenemos aquí y en qué parte se divide. Tenemos aquí el tras de puntuación, que como veis tendrá su punto álgido en el 18, que es uno de los modos de activación del final de partida. Tenemos los sectores marítimos, que son este de aquí. Tenemos el sector de mar, que está al lado del Valparaíso, que es toda esta parte de aquí. Y tenemos los sectores 1, 2 y 3. Cada uno de los sectores se le pondrá una moneda de 5 pesos y 3 cartas aquí asociadas. Cartas tenemos de la letra A, de la letra B1 y de la letra B2. Tendremos que barajar los mazos de manera que esté el A, el B1 y el B2. Barajaremos por separado y ahora pondremos en la parte de abajo el B2, pondremos encima el B1 y las cartas de la A las distribuiremos de manera totalmente random entre los 9 huecos que tenemos aquí. Ahora, esto será el mercado. El mercado tenemos estos 4 que son los mercados principales asociados a las ciudades de mercado y después tenemos aquí lo que se llama la reserva. Cada una de las casillas estas que tenemos aquí tiene una letra por detrás, de tal manera que hay 5 con la A, 5 con la B, 5 con la C, así respectivamente. Pues de manera totalmente random iremos poniendo las 5 que tienen la A lo largo de los 5 huecos que tenemos con la letra A, así respectivamente hasta la letra E. Después colocaremos un picharrandanga de estos que tenemos aquí, cada jugador lo colocará en el centro, lo que será la zona de Valparaíso, el barco aquí en esta zona. El tablero no tiene mucho más secreto, simplemente explicaros que tenemos aquí distintas ciudades que son ciudades con mercado y ciudades sin mercado, pero eso os lo explicaré ahora cuando entremos en el tema de las acciones, del movimiento y de toda la pesca que tiene este juego. Haremos un pool con los tipos de recursos que hay, que lo tenemos el blanco, el gris y el naranja barra amarillo barra lo que sea, que los colores varían un poco entre el cubo y lo que nos enseñan las cartas y lo que nos enseña también las losetas de mercado. Haremos un pool con el dinero, formaremos el mazo, como os he dicho, B2 y B1, uno debajo de otro, y ahí le daremos a cada jugador un tablero individual de su color marcado por la casita que tenemos aquí, lo que se llamará el warehouse, el almacén. El tablero individual de cada jugador se divide básicamente en lo que será el warehouse, el cargo, el major,
la casa del alcalde, el almacén, el barquito que vamos a tener aquí, 4 espacios para casas y 5 espacios abajo para ir colocando las distintas acciones y una acción aquí para poder poner una carta en la casa del alcalde. Ahora explicaré en qué consiste cada uno de los distintos huecos. Tenemos aquí un recordatorio de final de partida que nos quiere decir que los cubos que tengamos cada uno vale 3 monedas y cada 20 monedas un punto de victoria al final de la partida. Le daremos a cada jugador 20 de panoja, 20 pesos, que pondrá en su zona de juego, y le daremos el set básico de cartas. Colocaremos, dependiendo del número de jugadores, colocaremos picharrandangas aquí en esta zona de juego, uno aquí en Valparaíso, como os he dicho, y ahora, al principio de la partida, lo que tendremos que hacer es, comenzando por el jugador inicial y el sentido antihorario, empezando por el último concretamente, se marca quién es el jugador inicial, que se elige de manera totalmente random. Se le da este faro, y ahora, comenzando por el que está a su derecha, en sentido antihorario, todos tenemos que ir poniendo un picharrandanga en una zona de las que tenemos aquí. No podemos poner dos en el mismo sitio, tan sencillo como eso. Se le da el mazado de cartas, se le dan los 20 de panoja, se reparte el jugador inicial y ya entramos en lo que sería este juego. Vamos a verlo. Mecánicamente este Valparaíso es muy sencillo. Se desarrollará a lo largo de una serie indeterminada de rondas, cada una de ellas con 3 fases totalmente diferenciadas, hasta que se active el final de partida, que puede ser o porque un jugador ha llegado al 18, terminamos ronda, contamos puntos, o porque tengamos que reponer las cartas del mercado que tenemos aquí, el Trade Oversea, y no podamos reponer con cartas de este mazo. Tanto en un caso como en otro, activaremos el final de partida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en nuestro turno? Muy sencillo, nos encontramos con un juego de programación de acciones, donde desde el principio de la partida nosotros tendremos este mazado de cartas aquí. Lo que hacemos sencillamente es que en cada una de las 3 fases haremos cosas distintas, en el sentido de que en la primera fase haremos la programación, en la segunda resolveremos los efectos de las cartas y en la tercera haremos el cierre de ronda con todas las bonificaciones y todos los beneficios que hayamos ido consiguiendo a lo largo de la partida en cada una de las distintas localizaciones. Vamos a empezar por lo que sería la fase de planning. Es muy sencilla, simplemente lo que tenemos que hacer es coger todas las cartas que tenemos de nuestro color, siempre que sea la primera ronda, por cuanto que conforme vaya avanzando la partida, las cartas de logro las iremos añadiendo al mazado de cartas que tenemos aquí para ir poniendo en la fase de planning, y lo que hacemos es que cogemos 1, 2, 3 y 4 cartas. Podemos añadir una quinta carta. Esa quinta carta la podemos poner aquí, dentro de la zona del alcalde, la casa del alcalde. Pero si lo ponemos en la casa del alcalde, tenemos que poner encima una moneda de 5 pesos. Imaginemos que voy a hacer la normalidad. Quiero hacer una serie de acciones. No os entro en el contenido, que ahora os lo explicaré. Simplemente quedaros con la mecánica. De manera totalmente oculta, todos los jugadores tienen que programar cómo van a ir las acciones, siendo que se comenzará de izquierda a derecha en circunstancias normales, salvo que entremos en la excepción que hace especial este Valparaíso. Lo que hacemos, por ejemplo, este jugador quiere hacer esta acción, esta acción, esta acción y esta acción. Después de meditarlo un poquito mejor que lo acabo de hacer yo, lo que haremos es que cuando todos los jugadores ya tengan las acciones programadas, el quinto hueco de momento no se va a utilizar, ahora explicaré por qué. Lo que hacemos cuando todos estén listos ya, pim pam pum, le damos la vuelta a todas las cartas. En caso de que haya carta aquí en el quinto hueco o en caso de que haya carta aquí en la mansión del alcalde, también se le darán la vuelta. En caso de haber utilizado el hueco de la mansión del alcalde, pondremos encima nuestro tokencillo de 5 monedas. Cuando ya le demos la vuelta a la carta, las 5 monedas las mandaremos a la reserva general. Una vez que hayamos hecho eso, ya tenemos terminada la fase de planificación, entraremos en lo que sería la fase de realización de las acciones. Comenzando por el jugador inicial, que es el que tiene el faro este, y en el sentido de las agujas del reloj, iremos resolviendo las acciones de izquierda a derecha. Es decir, empezaremos por la del alcalde en caso de tener una carta en la mansión del alcalde. Cuando hayamos hecho esto, otro jugador, otro jugador, otro jugador. Cuando vuelva a nosotros, haremos esta, otro jugador, otro jugador, otro jugador. Y aquí empiezan las particularidades. Cuando hacemos la del alcalde, simplemente cuando hemos realizado la acción, la mandamos con el montón de cartas que no hemos utilizado en esta fase de planificación. Cuando llega esta carta, lo que hacemos es que hacemos la acción correspondiente, la mandamos con el resto de cartas y todas las cartas que tenemos aquí se nos vendrán a esta zona de juego. ¿Qué particularidad tiene este juego respecto de otros de programación de acciones? Que no tenemos por qué seguir obligatoriamente el orden, no tenemos por qué seguir de izquierda a derecha comenzando por la mansión del alcalde, sino que lo que podemos hacer es utilizar o esta carta saltándonos el orden lógico que hayamos puesto de las cartas de izquierda a derecha. ¿Pero qué particularidad hay? Que si quiero utilizar una carta que es posterior a la que sería la primera conforme al orden lógico, tengo que pagar lo que me indica arriba en cada uno de los distintos espacios. Imaginemos, por ejemplo, que no me conviene utilizar esta, sino que yo quiero utilizar esta carta ahora mismo porque el efecto me es beneficioso. Pago una moneda,
hago la acción correspondiente, lo mando con las cartas que ya o no he utilizado o que ya he descartado, y tenemos que mover hacia la izquierda las cartas restantes que tenemos a la derecha de la que hemos utilizado. Tan sencillo como eso. Como veis, la primera siempre va a ser gratuita, la siguiente vale 1, la siguiente vale 2, la siguiente vale 3, la siguiente vale 4. Para poder utilizar este hueco, para poder utilizar el quinto espacio que tenemos en la zona de abajo, tenemos que sacar 2 casas de aquí. Cuando ya hayamos sacado las 2 casas, tendremos activo este quinto hueco y por ende podremos realizar 5 acciones que pueden ser ampliables a 6 siempre que utilicemos la casa del alcalde. Ahora os explico un poquito más pormenorizadamente en qué consiste cada una de las acciones y cómo nos iremos desarrollando a lo largo de la partida por este tablero. Antes de entraros en las distintas acciones que vamos a realizar en la partida, terminamos de montar el setup. ¿Qué hacemos? Como os he dicho, a partir de la derecha del jugador inicial y en sentido antihorario, lo que tendremos que hacer es colocar un picharrandanga en cualquiera de las ciudades que tenemos. Como os he comentado antes, tenemos 2 tipos de ciudades. Tenemos las ciudades que tienen mercado y las ciudades que no tienen mercado. Ciudades que tienen mercado, pues las que tienen asociados estos huecos de aquí. Ciudades que no tienen mercado, las que tienen el símbolo de la flecha con una X que la tacha. Lo que hacemos, por ejemplo, imaginamos que yo pongo aquí a mi trabajador, tan sencillo como eso. A partir de ahí ya comenzará. Una vez que he hecho eso, cada jugador, en el mismo sentido, tendrá que coger 3 cubos, con una particularidad, puede coger los cubos que quiera, pero no puede repetir una combinación que ya haya cogido un jugador anteriormente. Es decir, yo puedo coger, por ejemplo, uno blanco, uno gris y uno naranja, y traerlo a mi zona de juego. Ningún otro jugador en esa ronda inicial puede coger los mismos cubos que he cogido yo, puede coger cualquier otra combinación, pero no esta. Una vez que ya hemos comenzado, lo que os he dicho, entramos en la fase de planificación. Todos los jugadores de manera simultánea pondrán cartas aquí abajo con las particularidades que os he explicado. Y cuando ya lo tengan hecho, se le dará vuelta a todas las cartas y comenzando por el jugador inicial y en el sentido de la aguja del reloj, carta que esté más a la izquierda, ta 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 ta, carta siguiente, ta 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 ta, carta siguiente, ta 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 ta, con la excepción de que podemos saltar el orden lógico de las acciones que tenemos pagando lo que nos indica arriba. ¿Qué distintas acciones podremos realizar en este juego? Y ya tenemos aquí el mazadito de cartas que tenemos en nuestra zona de juego. Voy a explicaros por las que vean más sencillas, de más fácil a más difícil. Esto es el movimiento. Esto nos quiere decir que podemos mover a todos los picharrandangas que tengamos colocados, a todos los trabajadores que tengamos colocados en la zona de juego, no los que tengamos en el tablero, se tiene una particularidad que ahora explicaré. Todos los que tengamos aquí los puedo mover un espacio gratuito, un segundo espacio pagando 1 y un tercer espacio pagando 4. Una cosa tenéis que tener en cuenta importante en todas las cartas, bueno, en casi todas las cartas, y es que arriba existe una acción y abajo existe una acción alternativa. Tú puedes utilizar cualquiera de las dos. En este caso, si yo utilizo esta carta, la tengo en la fase de programación, cuando llega el momento de utilizarla, lo que hago es que o hago la acción de arriba y muevo a todos los trabajadores que tengo, o hago la acción de abajo y me cojo 5 pesos y me los traigo a mi zona de juego. No existe limitación en cuanto al dinero que puedo tener en la zona de juego. Tan simple como eso. ¿Qué particularidades tiene el hecho de moverse? Si yo, por ejemplo, tengo una casa en cualquiera de los espacios que no tienen mercado, imaginemos, os voy a anticipar una acción, que es la acción de construcción. Imaginemos que yo tengo esto aquí. El movimiento que hagan mis personajes, esto de desplazarme por aquí y moverme a otro sitio, si yo tengo ocupado con una casa mía un hueco que no tiene mercado y que tiene la flecha tachada, ese paso no me contará los efectos de la carta. ¿Qué quiere decir? Que esto y esto es un solo movimiento, aunque haya pasado por 2 ciudades totalmente distintas. Así es como funcionaría el movimiento dentro de este juego. Siguiente paso, pago 1, siguiente paso, pago 4. Tan sencillo como eso. Seguimos con la siguiente carta, os voy a buscar una que sea un poquito más sencillita. Esta, por ejemplo, movemos el barco. El barco, como os he dicho, lo empezamos aquí en la costa de Valparaíso. El barco se puede mover a cualquiera de los sectores o de cualquiera de los sectores. Imaginaos, por ejemplo, que me quiero mover a esta zona de juego. Simplemente lo desplazo y punto. Me puedo venir aquí, aquí o aquí. No tiene más secreto. Exactamente igual en sentido inverso. De cualquiera de los 3 sectores puedo desplazarme aquí. Chimpum, no tiene más. O como acción alternativa, puedo coger un cubito naranja. Siguiente. Esta, por ejemplo. Esta es que cuando el barco se encuentra en la costa, puedo desplazar bienes que se encuentren en mi warehouse, es decir, imagina, por ejemplo, que de esos cubos iniciales que yo os he comentado, tengo esta... bueno, esto sería bastante estúpido. Tengo esto. Imaginad que yo tengo estos 3 cubos que son los que he cogido al principio de la partida. Utilizo esta acción. Esta acción me permite, sin límite de cubos, desplazar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, de mi almacén a mi carguero y de mi carguero
al almacén. Particularidad, en el almacén puedes meter todos los cubos que quieras, no existe limitación, pero dentro del carguero tienes un máximo de 6 cubos. Y una particularidad, si por lo que sea completo en los 6 espacios que tiene en el carguero, cuando completo el sexto cubo me dará un punto de victoria. Si por lo que sea lo que hago es intercambiar, ¿qué quiere decir eso? Si yo por lo que sea tengo los 6 espacios aquí y tengo este cubo aquí, el hecho de utilizar esta carta para intercambiar este cubo por este cubo no completa el carguero, con lo cual no me llevaría al punto. Tiene que ser que no hubiera 6 y con lo que aporto llego hasta 6. Tan sencillo como eso. Así como funcionaría la acción de intercambiar entre carguero y el almacén. Ahora, vamos a ver, pasamos a esta. Esta lo que me dice es que cuando estoy aquí, hago un trading overseas, es decir, comercio con el mar, comercio con comercio marítimo. Imaginemos que me vengo aquí. Cuando hago el comercio, quiere decir que pagando lo que me indica aquí, con una particularidad que ahora os explicaré, pagando lo que me dice aquí, en este caso 3 cubos blancos, 3 cubos naranjas o 3 cubos grises, me traeré cualquiera de las cartas que se encuentra aquí y me lo traeré con las cartas que están sin utilizar. Es decir, las cartas que o han sido descartadas o no han sido utilizadas en esa fase de planeamiento. Cuando lo tengo aquí, automáticamente rellenaría con la siguiente carta que a partir de que cojamos la primera de la letra A, comenzarán a ser del B1 y lo pondremos en esta zona de juego. Cuando cogemos una carta de la zona, nos traemos la panoja que hay aquí a nuestra zona de juego. Y particularidad, si cuando compramos una carta, y aquí entra una cosa bastante chula del juego, si cuando compramos una carta, obviamente, las cartas de la B son más poderosas que las cartas de la A, y las cartas de la B2 son mucho más poderosas que las de la A y las de la B1. Si por lo que sea, cuando hacemos esta fase de comercio marítimo, nos traemos una carta del B1, habiendo en el juego cartas todavía de la letra A, tenemos que poner lo que nos indica aquí. Tenemos que poner en cualquier otro de los sectores 10 monedas de nuestra zona de juego. En aquel sector en el que haya de la letra A. En el que más haya lo pondremos y en caso de empate en el que nosotros decidamos. Siempre que no haya dinero de una ronda anterior. Ahora, una vez ya explicado esto, que es la acción marítima, simplemente, como os he dicho, la traemos a nuestra zona de juego y esa carta podrá ser utilizada, esta Achievement Card, es decir, esta carta de logro, podremos utilizarla como si fuera una acción normal y corriente en la acción posterior de en la ronda posterior, en la fase de planificación para ponerla aquí y después podremos utilizarla en la fase de acción normalmente. A su vez, al final de ronda tenemos una particularidad especial con esto de los puntos que os explicaré en el momento oportuno. Pues así es como funcionaría esta carta de esta acción de venirse por aquí y coger las cositas a través del comercio marítimo. La siguiente acción que tenemos es meter picharrandangas, meter trabajadores de nuestro tablero individual a la zona de juego. Sencillamente lo que haremos es pagar de nuestro almacén, pagaremos un cubo de cada tipo, uno naranja, uno blanco y uno gris. Cogeremos uno de los trabajadores que tenemos en nuestro tablero individual y lo traeremos a Valparaíso. Particularidad, si por lo que sea, en la fase de programación de las acciones hemos programado que posteriormente al meter a un trabajador aquí, moveremos a todos los trabajadores, ese trabajador también se moverá. Acción alternativa, cogemos un cubo gris y un cubo naranja. No tiene más secreto. La siguiente, vender un cubo que tengamos en nuestro tablero individual por 10 pesos. Particularidad, en cualquier momento de nuestra ronda, independientemente de las cartas que utilicemos, podemos gastar cubos que tengamos aquí en nuestra zona de juego, devolverlos a la reserva y malvenderlos por 3 pesos. Acción alternativa, un cubito blanco. Construcción de las casas. Vamos a ver. Los trabajadores que tengamos pueden estar en la zona de Valparaíso o pueden estar, como ya os he comentado, a lo largo de todo el tablero. Pueden estar distribuidos por el tablero. Cada uno de los distintos espacios que tengamos en las ciudades, que sean o con mercado o sin mercado, y la zona de Valparaíso, tienen una serie de huecos para colocar las 4 casas que tengamos en nuestra zona de juego, en nuestro tablero de juego. Lo que hacemos sencillamente es que pagando 10 monedas podremos colocar una casa sacándola de aquí, empezando por el 1, 1, 2, 3, 4, terminando por el 4. Lo que hacemos es que sacamos de nuestro tablero individual y ponemos en un sitio en el que tengamos a un trabajador, pondremos una casa dependiendo de las circunstancias. ¿A qué me refiero? Si ya había una casa nuestra o de otro jugador, no se puede poner una nueva casa ahí. Ese espacio se queda totalmente acotado. Si por lo que sea, imaginamos que nuestro trabajador está aquí en esta zona de juego, lo que hacemos es que pagamos los 10, ponemos aquí nuestra casa e inmediatamente recibimos una única vez el beneficio que tapamos. 2 puntos de victoria, 2 puntos de victoria, 3 puntos de victoria, 1 punto de victoria, así de sencillo. Y ya destacamos a partir de ese momento el efecto que tenga en la localización concreta. Eso en cuanto a lo que no sería Valparaíso, ya sea una
una zona que tenga mercado o una zona que no tenga mercado. Si por lo que sea hacemos una construcción pagando los 10 pesos en una localización de Valparaíso, lo que hacemos sencillamente es que comenzaremos por el orden, empezando por el faro, y en este sentido iremos tapando los distintos huecos en el orden oportuno. Imaginemos, por ejemplo, que pago mis 10 de panoja y soy el primero, pues pongo aquí la casita. Me dará una bonificación en la fase de cierre de ronda. Sencillamente lo pongo aquí. Si otro jugador posteriormente, o incluso yo mismo, pongo una construcción, lo pondré en el siguiente espacio y así respectivamente. Esto no solo marcará el conseguir el beneficio que está aquí a la derecha de los distintos espacios de la zona de Valparaíso, sino que además marcará el orden de turno para la siguiente ronda y marcará una mayoría que nos dará un dinerico al comienzo de la misma. Tan sencillo como eso. Esta es la acción de pagar para coger una casa, o la acción alternativa que es coger un cubo de cualquier color. Vamos a la acción que tiene más majaillo, que es la acción de mercado. La acción de mercado se realizará en aquellas partes, en aquellas villas, en aquellos pueblos que tengan mercado, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí. En aquellos espacios que no tengan mercado, simplemente lo que hacemos cuando ocupamos con nuestra casa, ponemos, a nosotros no nos cuenta como paso, y cada vez que pase otro jugador tendrá que pagar. Imaginemos que este jugador está aquí en Valparaíso, si quiere pasar por aquí, tiene que darnos 2 pesos. En estos no afecta los espacios de mercado. Imaginemos, por ejemplo, sin embargo, que nos encontramos aquí. Para realizar la acción de mercado, lo que haremos será utilizar esta carta. Acción alternativa, un cubito gris. Vamos a la acción principal, que es la acción de mercado. Cuando utilizamos esta carta, activaremos todos los mercados donde tengamos mercaderes. Caben dos posibilidades. La primera es que tengamos un mercader, la segunda es que tengamos un mercader y una casa. Si tenemos exclusivamente una casa, no realizaremos la acción de mercado en ese espacio concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy aquí, por ejemplo, y tengo en esta zona de juego, tengo abierta la acción de mercado, tengo una casa, pero al no tener un mercader, al no tener un picharrandanga, no se realizará la acción de mercado. Las casas suman a efecto de oposición y de realización de la acción de mercado, pero no realizan por sí la acción de mercado. Ahora, vamos a explicar un poquito más pormenorizadamente en qué consiste todo este majao. Sencillamente lo que hacemos es venirnos a una localización en la que haya abierto un mercado, tener al menos un mercader y realizar la acción. ¿En qué consiste? Lo podríamos realizar aquí y lo podríamos realizar aquí. En este caso vamos a hacerlo aquí, que es la más sencilla. Cogemos este trabajador y realizamos con fuerza de 1. Cada personaje que tengamos aquí representa fuerza de 1. Y cada casa que tengamos, cuando ya tengamos un trabajador, también aporta fuerza de 1. En este caso, fuerza de 1, fuerza de 1. Si lo tenemos así, fuerza de 1. Si lo tenemos así, no realizamos en esa parte la acción de mercado. Pero tenemos una particularidad que ahora os explicaré. Imaginemos que estoy en esta zona de juego. Realizo esa acción de mercado. Lo hago con fuerza 2. Y realizo dentro de ese mercado, de la localización donde estoy, la que esté en la parte más abajo, concretamente esta de aquí. Aquí me está diciendo que voy a hacer 2 veces, con un máximo de hasta 3, que voy a hacer 2 veces lo que me indica a la derecha, de tal manera que cogeré 2 cubos grises y 2 cubos naranjas. Cuando haya hecho eso, lo que hago es lo siguiente. Esta loseta de aquí la saco, esta loseta de aquí arrastra abajo, y esta loseta de aquí entra por arriba. Ya hemos hecho esta acción de aquí. Vamos a realizar otra loseta, otro espacio de acción donde se encuentre un mercader nuestro. Particularidad, cuando haya mercaderes y o casas de otros jugadores, para realizar la acción previamente tenemos que pagar 1 peso a cada personaje. Si no podemos, no se realiza la acción. Y lo que hacemos sencillamente será lo mismo. Lo haremos con fuerza 1, en este caso cogeremos 7 monedas. Podemos hacerlo hasta 3 veces en caso de que tengamos fuerza 3, pero como solo tenemos 1, lo haremos una única vez. Cogemos 7 monedas, la traemos a la zona de juego, este token se viene para arriba, esto se desplaza hacia abajo, este token se viene por aquí y empuja esto hacia abajo. No tiene más secreto. Imagina, por ejemplo, que la casa se encontrara aquí. No hacemos absolutamente nada en la zona de mercado correspondiente. Pues así de simple es como funciona la fase de mercado. Como veis, se va ciclando a partir de lo que se llama la reserva, se van ciclando los distintos mercados y vamos realizando distintas acciones siempre en la parte inferior en cada uno de los espacios. Y con una sola carta activamos todos los mercados donde tengamos al menos un mercader de los nuestros. Iremos jugando así, iremos utilizando las cartas que hemos planeado previamente y ya cuando hayamos terminado todas las cartas y ya hayamos realizado todas las acciones, entraremos en la fase final de ronda. La fase de final de ronda sencillamente lo que hacemos es que en Valparaíso, comenzando por el que está aquí arriba, iremos cogiendo las bonificaciones que nos indiquen a la derecha. En este caso el jugador amarillo cogerá 3 monedas y cogerá un cubo gris. Adicionalmente, el que tenga mayoría de casas dentro de Valparaíso se llevará 5 pesos adicionales.
El segundo se llevará 2. En caso de empate a mayoría de casas, el que haya construido la última casa romperá el empate a su favor. Y ya, una vez que hayamos hecho esto, sencillamente lo que tenemos es que podemos descartar de las cartas que nos hayamos traído, imaginad que yo tenía esta carta en una ronda anterior, de una sola carta, de las que tengamos en nuestra zona de juego, que hayamos comprado en la fase de comercio marítimo, podremos descartarla. La descartamos, la sacamos de la partida y conseguiremos los puntos que nos indique aquí arriba a la derecha. De tal manera que en este caso, si descarto esta carta, que solo puedo descartar una por ronda, subiré 3 puntitos. Así de simple. Sirve principalmente para activar el final de la partida durante esta fase. Una vez que hayamos hecho eso, que ya hemos colocado todo esto, entramos en la fase de comienzo de la ronda siguiente. Si por lo que sea no se ha activado el final de partida, que os he dicho que es cuando tengamos que rellenar con cartas de aquí y no tengamos en los huecos correspondientes, no tengamos para rellenar los huecos correspondientes, o cuando uno de los jugadores haya llegado o superado el número 18. En ese caso terminamos la ronda y chimpum. Si por lo que sea no se ha activado el final de partida, comenzamos a preparar la ronda siguiente. La preparación de la siguiente ronda es súper sencilla. Lo primero que tendremos que hacer es devolver a Valparaíso todos los trabajadores que tengamos repartidos a lo largo de la isla, salvo uno que como particularidad tiene que encontrarse en una localización que no tengamos casa, en la que no tengamos casa. Si todos se encuentran en sitio donde tengamos casa, todos se tienen que volver. Esta devolución a la zona de Valparaíso se comenzará por el jugador que tenga el jugador inicial en la ronda anterior. Ahora, una vez que hayamos hecho eso, se pasará el indicador de ronda al jugador que esté más avanzado en la construcción de casas en Valparaíso. Si por lo que fuera el jugador que ya estaba más avanzado tenía el token de jugador inicial, se le pasa al jugador de su izquierda. No tiene más secreto. Una vez que ya hemos preparado la ronda, comenzaremos la siguiente, con las 3 fases habituales que ya os he explicado. La fase de planificación, ponemos las cartas aquí, la fase de utilización, tacatá, la fase de final de ronda, recibir bonificaciones y devolver a la gente al centro. No tiene más secreto. Vamos a ver cómo funciona el final de partida de este Valparaíso. Un jugador ha llegado a 18 o lo ha superado, o se ha acabado aquí el mazo y ya no podemos rellenar, tanto en un caso como en otro, terminamos la ronda en curso, entramos en la puntuación final de partida. Sencillísimo, la puntuación que hayamos conseguido a lo largo de la misma, más adicionalmente todos los recursos que nos hayan sobrado en nuestro tablero, los vendemos a razón de 3 pesos por cada recurso que tengamos, recibiremos un punto de victoria. Una vez hayamos hecho eso, recibiremos un punto por cada 20 pesos que tengamos en nuestra zona de juego, lo sumaremos inmediatamente. Adicionalmente, lo que tenemos que hacer es todas las cartas de logro que hayamos ido consiguiendo a lo largo de la partida, las descartaremos y sumaremos los puntos que nos indique arriba a la derecha la totalidad de ellas. Sumaremos los puntitos, chimpum, no tiene más secreto, el que más puntos tenga ha ganado. En caso de empate existen unas reglas de desempate, que es que el que más dinero tenga gana. En caso de que persista el empate, será el último jugador de la ronda anterior. No tiene más secreto. Ay, pues este Valparaíso tampoco tiene mucho más, así que paso a daros la opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que decía este Valparaíso de los hermanos Mals, supongo que serán hermanos, no sé, algún día les preguntaré. De LP Games, 2-5 jugadores, partidas de 45-90 minutos, más de 12 años, traído a España dentro de poquito a través de campaña de financiación de Berkami por los amigos de Arrakis. Mirad, Valparaíso es el juego tradicional Eurogame que no innova nada, que no crea nada, que cuando lo juegas dices, esto ya lo he visto antes, pero macho, que funciona como un reloj suizo. Está muy bien porque realmente es muy fácil en cuanto a la mecánica, en el sentido de que simplemente lo que tenemos que hacer, tenemos una serie de rondas, tenemos que procurar o llegar a los 18 o agotar todas las cartas de la reserva que vamos a tener en la pila de cartas del comercio marítimo. Cuando se hace eso, se activa el final de partida, los puntos que hayamos conseguido a lo largo de la partida, más esa puntuación final que tenemos, el que tenga más puntos ha ganado. Es súper simple, pero ese toquecito de vuelta de tuerca, de poder modificar la programación de las acciones que tienes en la primera fase de planificación, es lo que le da la chicha al juego, porque tiene una interacción bestial. No es solo la interacción de esos espacios por los que te vas moviendo. Si yo me muevo por una casa donde otro tiene una... Si yo me muevo por un espacio donde otro jugador tiene una casa de estas que no tienen la zona de mercado, le tendré que soltar 2 monedas. Adicionalmente, si estoy en una localización y quiero hacer la fase de comercio, porque me lo permite la villa, el pueblo donde lo estoy realizando, le tendré que pagar una moneda a cada uno que tenga o una casa o que tenga un trabajador ahí. Claro, me va a costar mi dinero. Tiene una cierta interacción en ese sentido. Continuamente estaremos moviendo el dinero, pagando, trayendo, utilizando acciones para conseguir dinero porque lo necesitamos para construir las casas de las distintas localizaciones, lo necesitamos
necesitamos para comprar determinados recursos con las cartas que conseguimos como cartas de logro, lo necesitamos para pagar por pasar por sitios, para pagar para poder realizar la acción de mercado. Continuamente estaremos con ese mercadeo del dinero. Está muy bien pensado y está muy bien estructurado porque dices tú, empiezo con 20, me parece una cantidad bestial. No, el dinero vuela, pero también es fácil conseguirlo, solo que el hecho de conseguirlo te va a hacer que tengas otras acciones que se te queden en el tintero y que no puedas realizar a lo largo de la ronda de juego. Qué bien pensado, qué chulo. Y sobre todo ese empezar con 4 espacios, que necesites quitar 2 casas para traerla al tablero de juego y tener abierto, tener habilitado un 5.º espacio para poder realizar 5 acciones. Pero no es que sean 5 acciones, es que son 4 más 1 o 5 más 1, dependiendo si quieres utilizar la casa del alcalde. Pero claro, la casa del alcalde te cuesta 5 pesos, con lo cual ya vas haciendo inversiones, un poquito de aquí, un poquito de allí, te ves al final de la ronda que no tienes un puñetero céntimo. Está muy bien pensada la estrategia, yo digo, y esa vueltecita de tuerca de poder modificar, de poder alterar, pagando un mínimo por realizar la acción en otro momento concreto, a aquel momento en el que planificaste la partida, está muy bien hecho, muy bien pensado. En cuanto a lo que es componentes, los típicos componentes que nos encontramos, los mismos cubos de siempre, los mismos personajes de siempre, no tiene mucho más secreto. Eso es lo que nos encontramos tradicionalmente. El arte de Michael Menzel es arte de Michael Menzel. Es que tampoco voy a definirlo mucho más. El arte es maravilloso, como siempre, está chulísimo, chulísimo. Si bien es cierto que no tiene tan claras las cosas como la suele hacer, por desgracia, y pese a que me moleste decirlo, Clement France, no tiene esa claridad en cuanto a la iconografía. Es cierto que es muy fácil echarle un vistazo y cuando ya le has pegado un par de vueltas al tablero, automáticamente sabes cómo va. Pero a nosotros, la primera partida que le echamos, nos chocó un poco el tablero en plan de ¿por dónde voy? Hasta que ves que puedes avanzar por los ríos con la carta concreta o que puedes avanzar por la carretera en los distintos espacios y que cada una de las ciudades está acotada de una manera maravillosamente bien dibujada con las barreras blancas y rojas. Muy chula esa parte. Pegas que tiene, para mí, Valparaíso. Tiene varias. Primero, una mecánica que no me termina de convencer, que es esta mecánica del reloj de arena. No os lo he explicado a lo largo de la partida porque quería enseñarosla ahora aquí en el cierre del vídeo, en las conclusiones. Esto es una modalidad de juego por la cual la fase de programación tú simplemente vas a elegir de todas las cartas que tienes, 4, 5 o 6, dependiendo de los huecos que tengas libres en el tablero individual del jugador. Lo haces libremente. Cuando ya todos los jugadores han planeado, lo que hace es que simplemente se le da la vuelta a las cartas y comienza la fase de utilización, comenzando por el jugador inicial, que es el que tiene el faro. Con este reloj de arena lo que haces es que dentro de esa fase de planificación, cuando un jugador ya ha colocado todas sus cartas, dice, vale, le doy la vuelta. Se le da la vuelta al reloj de arena. Son 60 segundos que tiene el resto de jugadores para poder terminar su fase de planificación. Obviamente el jugador que le da la vuelta al reloj de arena no puede volver a tocar lo que está planificando, ya sería totalmente absurdo. Ese jugador se queda quieto, tiene que esperar a que terminen los demás. Cuando el reloj llega a 0, se cuenta de 5 a 0, y lo que no hayas colocado, no lo has colocado. Así de simple. No me termina de convencer esta mecánica, porque es un juego que cuando ya tienes un cholón de cartas en la mano, que tienes una cantidad considerable de cartas, tienes que ir programando muy bien las acciones. Y un fallo aquí, si bien es cierto que tienes esa pequeña modificación de que puedes alterar el orden de la planificación, si lo que querías coger te has equivocado y has cogido la carta concreta, la ronda te la has cargado. Apretar con el tiempo en la planificación de este juego no me ha convencido, porque es un juego en el que es muy fácil quedarte descolgado. Y es bastante injusto ver que quedan todavía 6 rondas para que termine la partida y tú estás en la mierda más absoluta y no puedes conseguir ganar bajo ningún concepto. Es verdad que ha sido una experiencia un poco frustrante para el jugador que le ha pasado eso en la partida. Por lo demás, Peguillas, no termina todo lo bien de escalar que debería. Si bien es cierto que tiene un tablero para 2 jugadores, el tablero de 2 jugadores se convierte un poquito en un paseo por el campo. A 3 jugadores, el tablero de 2-3 jugadores, sí. El tablero de 2-3 jugadores, a 2 jugadores, ni. No me termina de convencer, porque cada uno se puede ir a su zona de juego y pasar del otro, respectivamente. No acaba de gustarme. Sí es cierto que tiene esa pequeña, no voy a decir prebenda, pero esa pequeña alteración de reglas, no alteración de reglas, sino esa jodienda de que cuando termina la ronda, todos aquellos mercaderes que no tengas en un sitio sin ciudad de tu color, automáticamente, salvo uno, salvo el que tú quieras, van a volver a Valparaíso. Esto queda muy tibio cuando estás a 2 jugadores y cada uno está en una zona del tablero, si bien es cierto que te puedes volver, pero utilizas las cartas de movimiento. No sé, no me ha terminado de convencer mucho el modo 2 jugadores con el tablero a 2 jugadores. Pese a que está intentado escalar, para mí no da toda la luz que tiene el juego cuando estás jugando por el lado de 4 y 5 jugadores.
Por todo lo demás, ya os digo, no es un euro revolucionario, no es un euro que lo vais a comprar y vais a decir ¡ay, qué locura! Pero es un euro que funciona. Es el típico euro como... Es que Mals, Stefan y Lewis tienen para mí dos juegos que ya os digo, me encantan. Uno es Edo, que me parece una mecánica de colocación de cartas chulísima y súper original, pese a que el juego es feo y hasta que duele. Y el segundo es para mí un pepinaco que desgraciadamente no está editado aquí en España, que es Rococó. Lo sacaron con Matías Kramer, un juego totalmente infravalorado para lo que aporta, un pepinaken de juego también con un arte maravilloso de Michael Menzel y que está chulísimo. Valparaíso, si queréis pegarle un tiento, si os gustan los juegos Eurogame tradicionales alemanes cerrados, de estos de programación de acciones, de... que bueno, la temática... tampoco para matarse, pero que funcionan perfectamente en mesa y que son caldo de cultivo de esa interacción frustrante de pelearse entre todos los jugadores porque nos vamos quitando el dinero por el hecho de realizar determinadas acciones o nos quitamos las cartas concretas en el momento concreto o el hecho de mover todo el mercado cuando realizamos la acción de mercado y no solo es en un espacio concreto sino que se activan todas las localizaciones de mercado donde tienes un mercader, toda esa pequeña interacción, gotita, 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 que llenan un vaso que la verdad da lugar a una partida bastante apetecible. Me ha gustado este Valparaíso, pese a que nuestra primera partida fue absolutamente desastrosa, me ha gustado la sensación que me ha dejado. Yo lo recomiendo desde fase de mantenimiento. Si os gustan este tipo de Eurogame, totalmente árido, con una temática casi que metida con un calzador, porque en ningún momento te sientes que estés paseando por Valparaíso. Otro juego más alemán con un arte preciosista, de editorial alemana cerrada, cabeza cuadrada, con unas ilustraciones súper guapas, con unos componentes que habéis visto un millón de veces, pero que siempre que sale a mesa, la verdad, funciona. A mí, por lo menos, en la mía me ha funcionado. Si queréis pegarle un tiento, si queréis dar una vuelta por la campaña de Berkami, si queréis darle una oportunidad, por mi parte, dásela, que merece la pena. Cositas que queréis decirme, aquí abajo en la cajita de comentarios, crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.